Ok, hoy día vamos a hablar sobre el problema de la constante cosmológica. Lo voy a tratar en varias partes. Primero, la mayor parte de la presentación va a ser tratar el problema, entender de dónde viene, cómo surge, y la segunda parte va a ser presentar la solución del problema. ¿Ya? La charla está basada en la publicación, pueden encontrar el link en ese código, y está publicado en la revista JCAP, Journal Cosmology and Astroparticle, ¿ya? Y está basado en eso. Ya no contiene exactamente todos los contenidos ni sigue una forma lineal del paper porque yo quise hacer énfasis en detalles para entender realmente el problema. ¿Ok? Bueno, los autores, Cristóbal Laporte, compañero de pregrado, Benjamin Koch, profe que ya no está en el instituto, Ángel Rincón y René Araneda. Bueno, René no participó como autor en el paper, pero esta fue la última foto que nos sacamos con Ben, la última vez que lo vimos, antes que se fuera. Ok, para empezar a entender este problema, primero tenemos que ir a relatividad general, ¿ya? La relatividad general describe el espacio-tiempo, ¿ya? Y cómo evoluciona cuando tenemos presencia de materia y energía, ¿ya? Este término aquí, el G-mu-nu, me da una indicación de la geometría del espacio-tiempo, ya, su curvatura, y el término que está a la derecha, el tensor de energía-momentum, me describe toda la materia y la energía que hay en el espacio-tiempo, ¿ya? Fue publicado por Albert Einstein en 1915. Ok, entonces, con estas ecuaciones de campo, yo puedo describir cualquier sistema que curve suficiente el espacio-tiempo, ¿ya? Y en particular podemos describir la dinámica del universo con esas ecuaciones de campo, ¿ya? Para describir el universo nosotros vamos a asumir el principio cosmológico. El principio cosmológico asume que el universo es homogéneo, es decir, en cada punto del universo, en cada región del universo, es estadísticamente igual a cualquier otra región que está muy alejada, ¿ya? Y además que es isotrópico. En cualquier dirección que yo mire, siempre voy a ver estadísticamente lo mismo. Ya no exactamente lo mismo, eso no es imposible, pero estadísticamente voy a ver que es lo mismo. ¿Okay? Entonces eso se puede describir con la métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, ya que es la que está aquí. Aquí A, el factor de escala, me indica el tamaño del universo, ¿okay? Bien, si se está agrandando, el factor de escala crece, el universo está expandiéndose, y si el factor de escala decrece es porque el universo está contrayéndose, ¿ya? El factor kappa que hay aquí, ese factor es la curvatura espacial, ¿ya? Para valores positivos de kappa, la geometría del espacio es una geometría esférica. Si tengo kappa igual 0 es un universo plano, ¿ya? Y si tengo capas negativos, el espacio tiene geometría hiperbólica. ¿Ok? Entonces, si uno reemplaza este ansatz, esta métrica, aquí, en las ecuaciones de campo, ya obtiene las siguientes ecuaciones, que son llamadas las ecuaciones de Friedman. Este, el lado izquierdo, es justamente el G-mu-nu, el término que estaba a la izquierda, que describía la curvatura, y el término a la derecha es la contribución del tensor de energía-momento, ¿ya? Aquí, esta primera ecuación de aquí se obtiene de simplemente evaluar con mu y nu igual a 0 a ambos lados, ¿ya? La componente 0 del tensor de energía-momentum, 0, 0, me da la densidad de energía, ¿ya? Que es justamente lo que está aquí. Análogo, cuando yo evalúe las componentes mu y nu igual a 1, o 2 o 3, obtengo esta ecuación donde esta es la presión, ¿ya? Y se obtienen estas ecuaciones. Ahora fíjense que este término que está aquí a la izquierda es justamente el mismo término que está aquí, esos dos últimos términos en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces yo puedo hacer reemplazo, este término que está aquí a la derecha, reemplazarlo por estos dos, ¿ya? Me va a quedar esto mismo, positivo a este lado, y yo puedo pasarlo al otro lado restando. Voy a tener solamente términos, la presión es positiva, la densidad de energía es positiva, por lo tanto voy a tener puros términos positivos con un signo menos. ¿Ya? Lo que me está diciendo eso entonces que la segunda derivada del factor de escala es menor a 0. ¿Ya? El universo está desacelerando y es natural, es lo que uno espera de gravedad, que todo empieza a comprimirse. ¿Ya? Entonces, esta es la dinámica del universo cuando reemplazo esa métrica. Ok, aquí viene la primera vez que se introduce la constante cosmológica. Ya fue introducida por Einstein en las ecuaciones de campo. Estas son las ecuaciones originales de campo, por así decirlo. Y Einstein agregó un término a la derecha que es proporcional a la constante lambda, llamada constante cosmológica, y al tensor métrico. ¿Ya? ¿Por qué Einstein puso a mano
una constante en las ecuaciones de campo es porque él pensaba que el universo no quería que se fuese eterno, ¿ya? Esa era su lógica, su filosofía. Entonces a Einstein no le gustaba un universo dinámico, sino es eterno, y para eso agregó esta constante acá. Cuando yo agrego esa constante, aquí va a haber una constante más lambda tercio y aquí va a haber menos lambda, ¿ya? Y eso lo que va a implicar es que yo podría, o sea, puedo ajusto la constante de tal manera que la segunda derivada del factor de escala me es 0, es no acelerado y por lo tanto una posible solución es un universo estático. Esa es el aporte esa fue la primera vez que se introdujo la constante cosmológica, ¿ya? Ahora, observaciones de Edwin Hubble, en este gráfico pueden encontrar el paper, encontró una relación entre la distancia a la cual se encontraban las galaxias, y aquí tengo distancia, y la velocidad de recesión, que es la velocidad con la que se están alejando de nosotros. Lo que encontró es que hay una tendencia a que galaxias más lejanas se están alejando cada vez más rápido de nosotros, ¿ya? Esto fue encontrado en 1929, y eso sugiere que el universo está en expansión, ¿ya? Si es que consideramos realmente el principio cosmológico, porque ¿qué tan probable es que nosotros seamos un punto del universo en el cual justo las galaxias se están alejando de nosotros? Ya, entonces, asumiendo principio cosmológico, este punto en el universo no tendría por qué ser distinto a esto, es decir, todas las galaxias están alejando de todas, ¿ya? Entonces, si esto indica que el universo se está creciendo, entonces no puede ser estático. Las débiles fundamentos teóricos de introducir esta constante lambda para que el universo fuese estático son derrumbadas por esta observación. Ya nosotros pusimos lambda ahí para que fuese estático y encontramos que no es estático, entonces ya no tiene ningún sentido poner esa constante ahí, no hay ningún fundamento. Eso, bueno, vuelve el universo de nuevo, el caso que habíamos visto antes, vuelve a ser un universo desacelerado, pero estas observaciones me dicen que además está creciendo, pero crece desaceleradamente. ¿Ya? Las observaciones, la publicación fue de 1929. Pero iba a venir un plot twist en la historia, porque en 1998, con observaciones de supernova de tipo 1A, se encontró que el universo no se está expandiendo desaceleradamente, sino que al contrario, se está expandiendo aceleradamente, cada vez más rápido se expande, ¿ya? Esta publicación fueron trabajadas por Schmidt y Rees en el 92 con unos datos que son dudosa procedencia, porque el equipo de Cerro Calantolón lo tenía esos datos y se los prestaron al grupo de Schmidt y compañía. Y bueno, ahí hay una controversia porque usaron datos en teoría sin ¿cómo decirlo? Sin el derecho como de poder publicarlo, ¿ya? Así que hay una controversia con esos datos. Los datos me indican, la publicación indica que el universo está en expansión acelerada, y entre estos otros autores está un profesor del instituto, Alejandro Colgatti, con la cual trabajamos con él, pero en tema nada que ver con supernova de tipo A, ¿ya? Ok, entonces tenemos el universo de expansión acelerada y esta constante que habíamos sacado antes. Si nosotros queremos entender la expansión acelerada, entonces debe estar ahí. Con esa constante yo voy a poder entender la aceleración del universo. Ok. Hasta el momento tenemos una descripción de que realmente podemos describir que el universo es una expansión, pero con una constante bien artificiosa, esta constante lambda que se introduce porque si yo la pongo me da como la dinámica, pero no se entiende bien. Bueno, en ese momento no se entendía bien por qué en términos fundamentales el universo se está expandiendo. Para ir a una explicación un poco más fundamental, necesariamente necesitamos ir a la teoría cuántica de campo, ¿ya? Y uno de los argumentos es que esta constante de aquí, ¿ya?, es proporcional al tensor métrico. ¿Ya? Va a estar presente siempre en todos los puntos del espacio. Eso me sugiere que es algo intrínseco del espacio, ¿ya? Entonces, lo que se propone o lo que se piensa que podría ser esta expansión es una energía del vacío, ¿ya? Que se encuentran en teoría de campos. Entonces, bueno, tenemos
Estas son las ecuaciones de campo, tenemos la constante cosmológica, aquí la tenemos como un término que aporta a la geometría del espacio-tiempo, pero nosotros podemos pasarla hacia el otro lado restando, ¿ya? Y en esta ecuación factorizar por este término a la fuerza, de esta manera. Y acá dentro del paréntesis, fíjense que tenemos un tensor de energía-momentum de la materia usual, toda la materia y la energía que se conoce usualmente desde siempre, y acá un término extra. Ya que tengo un tensor de energía-momentum y le estoy restando algo más, eso me sugiere definir un nuevo tensor de energía-momentum. Un tensor de energía-momentum asociado a la constante cosmológica. ¿Ya? Y recordemos que la componente 0,0 de un tensor de energía-momentum se puede interpretar como una densidad de energía. Entonces vamos a interpretar esta constante lambda, yo pongo aquí 0,0, le pongo acá 0,0, el G00 para la métrica que asumimos es menos 1, así que me queda solamente este término, esta constante de aquí. Es una densidad de energía de vacío constante, porque está conformada por puras constantes fundamentales, ¿ya? Y se le denomina energía oscura. Es como un nombre para decir que no sabemos lo que es. Y también podemos calcular la presión, la componente T11, T22 y T33 me dan lo mismo, la presión, cuando lo calculo pongo acá, esto se me hace 1, la presión es menos esta constante de acá y es igual a menos lambda, ¿ya? Y eso justamente apoya, promueve la expansión del universo, que es lo que queríamos explicar de las observaciones, ¿ya? Esta fórmula de acá, densidad de energía del vacío, densidad de energía oscura, lo destaqué en azul porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero está formada por estas constantes fundamentales. Ya, entonces, ahora que entendemos como el universo en todas sus componentes, vamos a decir que el tensor de energía momentum del universo tiene varias contribuciones. Uno de radiación, uno de materia y uno de esta nueva cantidad que se describe con lambda, que la asociamos con energía oscura. Y además vamos a imponer condiciones de conservación para cada uno de ellos por separado, ¿ya? Y las ecuaciones al reemplazar todo esto en las ecuaciones de campo, obtenemos las nuevas ecuaciones de Friedman. Una de ellas es esta, ¿ya? Esta es una ecuación diferencial para el factor de escala. Todas las demás son constantes, ¿ya? Así que tengo una ecuación diferencial, solamente necesito condiciones iniciales para poder resolver. Ya, esta es la ecuación de evolución del universo. Esta ecuación es la misma que está aquí, la volví a escribir. Y ahora yo puedo hacer una redefinición. Por ejemplo, A punto sobre A le puedo llamar H, que es el llamado parámetro de Hubble. Aquí puedo multiplicar arriba y abajo por H0 al cuadrado, ¿ya? Y el H0 al cuadrado que está acá abajo lo junto con todas estas constantes, incluido esto de aquí, y defino el parámetro de densidad omega 0R asociado a radiación. Ya es un número, una constante. Y acá está H cuadrado porque multipliqué arriba y abajo por H0 cuadrado, ¿ya? Entonces, es la misma ecuación, pero renombrando las constantes. Ok, le damos condiciones iniciales, el factor de escala es arbitrario, nosotros podemos decir que el factor de escala en el tiempo del universo actual, ya T0 es el universo hoy, es 1, ¿ya? Y esto viene de las observaciones de Hubble y después posteriormente lo de supernovas tipo 1A. ¿Ya? El parámetro de Hubble hoy es este valor. Resolvemos estas condiciones iniciales, la ecuación diferencial, iteramos con método numérico y esta es la evolución del universo en función del tiempo. Acá tengo factor de escala, acá tengo tiempo cosmológico, ya aquí hay un factor E a la 17, esto está en segundos. Acá estamos hoy, esto es el tiempo hoy, y hacia atrás el universo se está achicando hacia atrás y en un momento llega a cero. ¿Ya? Ahí ese es el supuesto Big Bang donde da inicio al universo. Uno puede ver el tiempo al cual ocurre aquí el tiempo hoy y esa es la edad del universo, aproximadamente 13.000 millones de años. Ok, vuelvo a tomar esta ecuación y ahora voy a pasar el h cuadrado dividiendo abajo y ahora todo esto h0 cuadrado con este h cuadrado omega 0 radiación sobre a la cuarta lo redefino. Acá a la izquierda me queda un 1 porque esto lo pasé dividiendo. Ya me quedan los llamados parámetros de densidad, de radiación, materia y lambda. ¿Ok? Entonces si yo grafico esto en función del tiempo, me da esto. Acá tengo el universo primigenio, el universo temprano, y acá este es el universo actual. Ya aquí tengo el logaritmo del redshift, por lo tanto esto es redshift 10, redshift 100, redshift 1000. Ya, y acá está el universo local, el universo tardío. Primero, vemos que en el universo hay una época dominada ampliamente por radiación, ya es mucho más grande que los demás parámetros de densidad el amarillo es radiación,
el azul es materia, llega un tiempo donde se igualan, se le llama el equality entre materia y energía. Después viene el periodo dominado por materia, y después aquí hay otro equality entre energía oscura y materia, y el universo actual está dominado por energía oscura, ¿ya? Ahora vamos a tomar estos valores, los finales, los del universo hoy, y son esos, ¿ya? Esta relación de clausura, esta de aquí, me sugiere que estos parámetros de densidad son porcentajes. La suma me da 1, eso es un porcentaje. Es decir, esto de aquí se puede interpretar como un porcentaje. Y esa es la composición del universo actual. Viene solamente de mirar constantes en las ecuaciones diferenciales y me entrega naturalmente la solución, los valores. 74% de energía oscura, 26% de materia. Hay un gran porcentaje de esta materia es materia oscura y el otro es materia bariónica, la materia ordinaria. Y radiación 0%, bueno, es 10 a la menos 5, despreciable. Y el problema es que el 74% de la energía del universo proviene de esta constante que no sabemos lo que es. Entonces, bueno, esto lo vuelvo a poner aquí porque lo vamos a usar más adelante. La densidad de energía asociada a esta constante es esto de aquí, energía oscura. Y entonces, como decía, nosotros teníamos una explicación, ni siquiera una explicación, una descripción solamente, porque no lo habíamos explicado. Entonces, una posible solución viene de proponer que esta energía viene de fluctuaciones del vacío, ¿ya? Fluctuaciones cuánticas. Para entrar en este punto voy a presentar un campo escalar, una teoría de un campo escalar real libre. Ya aquí tengo el término cinético del campo escalar y acá tengo un término de masa, ¿ya? Después van a ver por qué estoy planteando eso y estoy calculando cosas, después lo vamos a extrapolar, ¿ya? El operador hamiltoniano, los que vieron cuántica avanzada, recordarán esto, operadores de creación y aniquilación de partículas, ¿ya? Y si yo quiero calcular una densidad de energía en esta teoría, entonces tomo el valor de expectación en el estado de vacío, el estado fundamental de la teoría, con la densidad hamiltoniana. Eso me va a dar un valor de expectación de la energía de vacío, ya una densidad de energía. Si yo braqueteo esto con el estado de vacío, bueno, aquí estos operadores de aniquilación me botan 0, este término se va porque aniquila el vacío, eso me da 0, solamente me sobrevive este término de acá, ¿ya? Pero esta delta de aquí se puede transformar vía transformada de Fourier en una integral de volumen, ¿ya? Sobre todo el espacio. Y bueno, aquí tengo una integral de volumen, yo puedo meter las otras integrales dentro de la integral de volumen y entonces puedo entender que lo que está dentro es una densidad de energía. Porque si yo lo integro sobre todo el volumen, eso me da la energía, lo que está dentro de la integral necesariamente una densidad de energía y es justamente esto. ¿Okay? Yo puedo trabajar esta integral en coordenada esférica, ya me queda aquí el p cuadrado, el e es la energía de la partícula integrado sobre desde 0 a infinito. Esta integral va como p aquí p cuadrado y aquí va como un p, ¿cierto? Esto va como p al cubo y claramente es divergente, una integral de 0 a infinito. Lo que vamos a proponer es un corte en la escala, ¿ya? Esto es una escala de energía, esto de aquí, vamos a proponer un corte. ¿Y por qué se propone ese corte? Porque cuando yo describo esta teoría, estoy asumiendo algo. Estas derivadas son parciales y no covariantes. Esta contracción se hace con un tensor bien específico que es el tensor de espacio plano. Pero para escalas demasiado grandes, muy grandes, ya no es cierta la validad de que esto sea espacio-tiempo plano. Ya a escalas muy grandes la curvatura del espacio-tiempo tiene que jugar un rol. ¿Okay? Entonces corto una escala. La teoría no es válida a todas las escalas. El punto, la escala de mayor energía en la cual puede tener sentido esto, si yo soy lo más optimista posible, es cortar en la escala de Planck. ¿Ya? La escala de Planck es una estimación de donde se cree que sean relevantes los efectos. Necesitaríamos una teoría cuántica de la gravedad para describir bien escalas mayores. ¿Ya? Por eso voy a cortar, siendo lo más optimista posible, cortar esta integral en la masa de Planck, en la escala de Planck. De nuevo, para energías transplanquianas, más allá de la escala de Planck, necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. No la tenemos. Ahora, esto de aquí, esta integral, aquí va las masas de las partículas. La masa de la partícula más masiva del modelo estándar es el top, creo que son 173 gigaelectronvolt, pero esto de aquí es brutalmente superior, es 10 a la 17, creo, órdenes de magnitud mayor.
Así que esta masa en esta integral se puede aproximar y me da una expresión de esa forma. ¿Ok? La masa de Planck está definida con constantes fundamentales, h barra de la cuántica, c y g de la relatividad. Y acá está el valor de la masa de Planck. La masa del top es 173 gigaelectronvolt. Esto es 10 a la 19 gigaelectronvolt. Ya por eso esto es una buena aproximación. Y entonces, si yo reemplazo esta masa de Planck acá, voy a obtener una densidad de energía del vacío dado por estas constantes fundamentales. Ok, ahora, aquí son las partículas del modelo estándar. Como les decía, la masa del top es la partícula más masiva del modelo estándar. Después viene el Higgs y después creo que los bosones ZW. Entonces la aproximación, esta de aquí, es buena. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar sobre... Aquí, por ejemplo, estoy describiendo un campo escalar real libre. ¿Ya? El modelo estándar no tiene ningún campo escalar real libre. Tenemos los bosones de Gauge, son campos vectoriales. Tenemos los fermiones, son campos de Dirac. Y el Higgs puede ser un doblete escalar, pero complejo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, lo que se intenta como mostrar aquí es sumar sobre todas las contribuciones de los vacíos que generan cada uno de los campos. ¿Ya? Entonces sumo y aquí me va a aparecer un factor de ponderación, ¿ya? Que pondera debido a la suma de todos los campos. Y lo vamos a omitir, ¿ya? Lo vamos a omitir, bueno, en el resultado final no, pero lo vamos a dejar pasar porque puede incluir, no sé, un término, por ejemplo, 10 a la 3, por ejemplo, pero da lo mismo cuánto 10 a la 3, 10 a la 7, 10 a la 10, vamos a dar cuenta que ese número va a ser irrelevante con el problema que vamos a encontrar después. Así que suma la contribución de los vacíos de todos los campos, ¿ya? Y aquí hay otro pero, porque alguien podría decirme, ya, pero estás sumando campos cuánticos libres y sabemos que la realidad es que el lagrangiano del modelo estándar no son campos libres, están acoplados todas las partículas portadores de fuerza. ¿Ya? Este es el lagrangiano del modelo estándar, ya deberíamos sacarle la energía de vacío a este lagrangiano, pero el punto es que si yo lo hago siempre me voy a encontrar con lo mismo. La masa de Planck a la cuarta con estas constantes. Puede agregarle factores delante, el multiplicativo, ya el n que estaba aquí, pero no importa. ¿Ya? Ok, entonces teníamos una expresión para la densidad de energía del vacío que viene de la relatividad y de observaciones, este lambda la saqué de observaciones, y la teoría cuántica de campos va algo así como de esta forma. Vamos a calcular cuál es la razón, vamos a dividir el valor de expectación de la teoría de la densidad de energía del vacío con esto de observaciones, y la discrepancia dramática, 10 a la 113 órdenes de magnitud, ¿ya? Cuando yo considero como todas las contribuciones de vacío del modelo estándar de una manera un poco más correcta, da 10 a la 120 más menos 5, ¿ya? Dependiendo de cómo consideres tu vacío en tu teoría. Este es el llamado problema constante cosmológica. Nosotros tenemos una energía que está haciendo acelerar el universo, la pensamos como una energía de vacío cuántico y nos damos cuenta que hay una discrepancia. ¿Ya? Aquí hay un paper que discuten sobre este tema. ¿Ya? Él corta distintas escalas. ¿Ya? Ok, entonces, ya, ese es el problema de la constante cosmológica, que las observaciones con la teoría están en fuerte desacuerdo. El marco teórico sobre el cual vamos a plantear una solución es gravedad dependiente de la escala. Primero, esta es la acción de Einstein-Hilbert, gravedad clásica. ¿Ya? Si yo varío esta acción, tomo las ecuaciones de movimiento para el campo métrico, voy a obtener las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar es con una gravedad dependiente de la escala. ¿Ya? Esta escala es la escala del grupo de renormalización, ¿ya? Y que da cuenta cómo cambian las fuerzas fundamentales a medida que los procesos van ocurriendo a distintas escalas de energía. ¿Ya? Entonces nosotros también proponemos que la gravedad y los acoples gravitacionales, llamémosle lambda y g, los acoples gravitacionales, también dependen de esta escala de energía. ¿Okay? Introducir esta escala en las ecuaciones y
y tomar la variación, igualarla a cero, calcular las ecuaciones de movimiento, me va a contribuir con un término extra que antes no estaba en relatividad, ¿ya? Y este término delta T1 es esta expresión de aquí. Ok, entonces, bueno, tenemos gravedad dependiente de la escala, esos son correcciones cuánticas que nosotros le damos. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando aplicamos eso al universo inflacionario. ¿Por qué pensamos que puede resolver el universo inflacionario? Bueno, por ciertos motivos. Primero, el universo inflacionario requiere, o más bien es un periodo de expansión violenta del universo, ¿ya? Si yo quiero modificaciones a la gravedad, yo voy a esperar que justamente esas modificaciones ocurran en una etapa violenta del universo, ya donde las densidades de energía son grandes, ¿okay? Y la evolución sea grande como para poder resolver el 10 a la 120, ¿ya? Entonces, por eso resolvemos en periodo de inflación. Una cosa que había que notar antes es que esta división de la densidad de energía teórica con la observada es una constante, pero es 1 sobre G por lambda, ¿ya? Ese número es importante. Si yo lo invierto, bueno, el G lambda va a quedar en el numerador, pero va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, nosotros queremos que, nuestro planteamiento es que las observaciones, o hacer esta división entre las densidades de energía observadas y las teóricas, está mal, o sea, está bien, pero para un universo temprano. Está mal hacer esa comparación para el universo tardío, ¿ya? Por eso, nosotros vamos a decir que en el universo temprano esto está correcto, ¿ya? O uno esperaría que esto estuviese correcto y fuese del orden de 1, que el cálculo teórico que yo hago aplica al universo temprano porque es 1. La densidad observada con la teórica es de orden de 1, son comparables, ¿ya? Y en el universo tardío yo voy a tener este problema. Es justamente porque lo que estoy diciendo es que los cálculos están hechos aquí, no acá, ¿ya? Esa es nuestra hipótesis. Entonces, tenemos las ecuaciones de campo, pero voy a eliminar la contribución de la materia y energía usual. ¿Por qué? Porque antes de inflación, toda la energía estaba en el campo inflacionario, el inflatón que se llama, ¿ya? Después, cuando ocurre inflatón, el campo oscila en el potencial, le entrega energía a todos los demás campos y ahí se crean las partículas, ¿ya? Por lo tanto, todas las partículas de modo estándar aún no existen, los campos, toda la energía la tiene el campo inflacionario. Así que nuestras ecuaciones de campo en esa época son esas de aquí. ¿Okay? Entonces, igual que antes, podemos obtener ecuaciones explícitas si mu y nu son 0 y 0 o un 1 y 1. ¿Ya? Y estas son las ecuaciones de Friedman modificadas. ¿Ya? Esto es lo usual hasta ahí. Y este término en suma es la contribución debido a que los acoples dependen de la escala. Y esto mismo, toda esta variación de G, con esta variación de G en el tiempo es contribución de la dependencia en la escala. Pero acá, por ejemplo, tenemos incógnitas, el factor de escala, la constante cosmológica y G. Tenemos 3 incógnitas y aquí tenemos 2 ecuaciones, ¿ya? Para completar el sistema vamos a imponer una condición de energía. Las condiciones de energía se imponen ya que se puede construir ciertos tensores de energía en momento y uno no quiere, por ejemplo, que la densidad de energía sea negativa, ¿ya? Y otros argumentos. Entonces nosotros vamos a decir que este nuevo tensor de energía momentum, entre comillas, que aparece, voy a querer que un observador nulo, ¿ya? Esto es un observador nulo. Voy a querer que ese observador nulo sobre este tensor de energía momentum no vea una densidad de energía, ¿ya? Esto escrito en forma de ecuaciones explícitas es esta ecuación de acá, ¿ya? Y entonces ahí podemos completar el sistema de ecuaciones diferenciales. No es difícil de resolver si se fijan, esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá, pero sin el 2, ¿ya? Entonces esto lo puedo igualar a 0 y se voy simplificando y las soluciones son muy simples, son esas. Factor de escala, acople gravitacional, G, constante cosmológica, G dependiente del tiempo. Lo interesante de esto es que aunque hayamos introducido dependencia en la escala, el universo sigue comportándose como un universo inflacionario, un universo que se expande exponencialmente, ¿ya? Acá A0, G0 y lambda 0 son constantes de integración,
¿ya? Y chi también es una constante de integración, pero nosotros lo tomamos como parámetro de control. ¿A qué me refiero con eso? Si yo apago el chi, lo hago cero, lo apago, voy a retomar la cosmología usual de inflación, ¿ya? Sin dependencia en la escala. Entonces, chi es un parámetro de control de dependencia en la escala. Mientras más grande, más dependiente va a ser esto de la escala, ¿ya? Más correcciones voy a agregarle. Ahora, lo que nosotros estamos interesados es en el producto de estas dos, porque la división entre los ρ, en las densidades de energía observada y teórica, era el producto, aparecía el producto de estas dos. Y este es el resultado. Para distintos chi, voy a tener que el producto de G por lambda empieza en 1 y después se va abajo, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos la deflación, ¿ya? Deflación, bueno, de términos económicos, pero deflación es como empieza en un valor y el producto después de inflación va a cero, ¿ya? El producto de G por lambda. Eso quiere decir que el inverso, 1 sobre G por lambda, se está yendo a las nubes, ¿ya? Y debería llegar a 120 si nosotros queremos explicar el problema de la constante cosmológica. Ok, entonces tenemos nuestras soluciones y vamos a imponer condiciones de inicio y término del periodo inflacionario. Vamos a decir que el tiempo de inicio de inflación es 0, el factor de escala, el inicio es 1, ¿ya? El producto de ambas yo quiero que sea 1, ¿ya? Porque eso resuelve el problema en la época inflacionaria. El tiempo final, G, dependiente del tiempo, llega a G de Newton, que es lo observado actualmente. Este producto, en teoría aquí debería ser 120, pero nuestra acción es una acción de gravedad pura, no hay materia, por lo tanto nosotros no podemos aspirar a resolver completamente el problema ya hasta los 120 órdenes de magnitud, ya es porque no consideramos materia. ¿Okay? Esto me asegura que estoy resolviendo en parte el problema y también voy a imponer que el número de Eiffel es, el factor de escala creció en una cierta proporción, ¿ya? Si yo quiero escribir esa proporción de la cual creció el factor de escala, yo la puedo escribir como E elevado a un número. Ese número es el número de Eiffel que ha crecido el universo, ¿ya? Aquí está, de hecho. Si puedo tomar la exponencial, E a la número de Eiffel es cuánto creció el universo. Y nosotros queremos que sea mayor a 60 porque inflación, entre otros problemas, resuelve el problema de la planitud, ¿ya? Y para resolver ese problema, el número de Eiffel que crece el universo tiene que ser mayor o igual a 60. Bueno, jugando con la álgebra, encontramos las constantes de integración que habíamos obtenido antes. A0 es 1, G0 es esto, lambda 0 eso, y el tiempo final de inflación está aquí. Si se fijan, todas las constantes de la solución dependen solamente de dos parámetros, del número de Eiffel que crece el universo y este parámetro de control, ¿ya? Todo lo demás, si lo reemplazo aquí, G0 y lambda 0, va a depender de esas dos cosas. El número de Eiffel y el parámetro de control. Entonces, lo que busco es este parámetro de control y n que me cumplen con estas condiciones de acá para resolver el problema de constante cosmológica. ¿Ya? Entonces aquí estoy buscando el valor de chi y n tal que resuelvan el problema de constante cosmológica. Eso está aquí. Y además que permita que el universo se expanda para explicar el problema de la plenitud. ¿Ok? Y esto, aquí tengo el logaritmo de chi. Chi era el parámetro de control. Y acá tengo el número de Eiffel, ¿ya? Y toda esta región me resuelve el problema de constante cosmológica, ¿ya? Entonces, nosotros podemos explicar el problema de constante cosmológica en cierta medida porque tenemos limitaciones teóricas por la acción que nosotros consideramos, pero de todas maneras podemos explicarlo en una cierta región considerando estos. Bueno, aquí las regiones se extienden hasta el infinito, ¿ya? Pero estos parámetros permiten resolver en parte el problema de constante cosmológica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que le hacer? ¿Sí? Una pregunta sobre la última diapositiva. ¿Qué pasa ahí en el quiebre? ¿En el qué? En el cambio como de... Es parte de... ¿El número de Eiffel puede ser constante? Para sí, chi mayores que... Luego tiene una escala como... Sí, crece. De las mismas de estas funciones. Cuando yo grafico estas cosas de aquí, aparece naturalmente. Sí, pero mi pregunta es que eso significa
explica algo. Ah, bueno, el parámetro de control no es nada más que un parámetro de la teoría en que se ajusta con observación. Bueno, no se puede observar inflación, pero se debería ajustar en teoría como un parámetro libre que se debería ajustar con observación. Y el número de Eiffel es cuánto crece la escala del universo. No sé, la forma que tenga esto no sé si me diga mucho. Ya son solamente los parámetros que me hacen, que me resuelven el problema. ¿Sí? Diego, ¿qué? Entonces, más o menos lo mismo que dijiste, sí que se puede tener en base a la observación. Las observaciones te dan algún... No, es que es el problema, que inflación es un periodo del universo primigenio, ahí no hay observaciones. Entonces, si fuese otra teoría como un parámetro libre, claro, yo voy al experimento y mira, el chi que me ajusta con los experimentos es tanto, pero el problema ahora es que inflación no es una observación. Entonces, que hay como algo teórico casi. Pero lo que veo ahí al final es una región bien amplia De parámetros. que pueden resolver el problema. Entonces, en principio, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay alguna manera experimental de setear los parámetros, de saber qué observación te podría dar algún resultado que te diga esta es la tupla que necesito para resolver el problema? No, aún es abierto. No podemos llegar a inflación, no podemos ver inflación. Quizás a alguien se le ocurra como mirar el fondo cósmico de microondas y deducir cosas de inflación, de lo que ocurre en inflación, pero a priori no sabría cómo fijar eso de ahí. Comentar la atención de bastante... en la diapositiva anterior tienes una como definición para el tiempo final del proceso. Si tú como pusieras a dedo el tiempo final, ¿no podrías como empezar a como reducir más el factor de Sí. no sé, por el tiempo final, poner el cambio Sí, eso es correcto. Ya, sí, eso es demasiado extremo porque una inflación demasiado grande, sí. Pero sí, eso es cierto. Yo puedo poner a mano el tiempo final y bueno, tendría que apagar fijar o dejar alguno de los dos parámetros, el número de Eiffel o el parámetro control, como en función del tiempo final. Sí, eso también se puede hacer. Pero de nuevo, si yo fijo el chi y el n, tengo el tiempo final. O si yo fijo el tiempo final y el n, tengo el chi. Pero de nuevo, eso es como las observaciones no se pueden restringir porque inflación está demasiado enorme. Ah, una restricción sí, es una restricción a los parámetros, correcto. Al principio todo está acumulado, todo es como cuántico, y después empiezan a estar como clásico y cuántico. Ah, ya, no. Cuando yo hago este cálculo y encuentro esto, yo hago con observaciones del universo actual. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo nosotros o proponiendo es que hacer este cálculo de la energía del vacío está mal. Esto está calculado para el universo temprano. ¿Ya? Estoy comparando algo que las observaciones son ahora con algo que estaba en el universo temprano. Entonces, por eso me da este En el tiempo inicial, lo cuántico sigue siendo cuántico, nunca se modificó lo cuántico. Pero lo que es como clásico mayor escala, como que se perdió la versión esa variación que tenéis de los problemas sería lo que se va a separar. Esto clásico es, claro, yo no separaría, o sea, bueno, sí, esto es una descripción clásica. La cosa es que esta descripción clásica con esta cosa cuántica deberían calzar, ¿ya? Y eso no calza. Aunque sea clásico o descripción cuántica, ¿ya? De hecho, esto es una descripción efectiva de lo cuántico, ¿ya? Yo voy a omitir como toda la teoría y yo voy a decir, mira, este es el valor que más o menos debería tener. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. No sé si quizá básicamente lo que te falta, lo que te recomiendo
faltan los perfiles para calcular lo que está viendo en un tiempo posterior, ¿no? Sí, esta... Hay un factor que no conoces en la observación que no lo estás poniendo para que sea igual a lo. Más que no conoces, es como esta comparación no es correcta, eso es lo que estamos diciendo, para el universo actual, sino que para el universo temprano. Sí, por eso nosotros, aquí está, esto recuerden, esto es rho teórico dividido en rho observado y esto es del orden de 1, está bien para el universo temprano. Cuando yo lo aplico al universo tardío es donde no es correcto hacer eso, entonces obtengo esta discrepancia. Sí. Diego creo que tenía una pregunta. Sí, yo, cuando haces todos los acoples dependientes de escala e y lambda y sacas las coordenadas de movimiento, si tienes coordenadas de movimiento, uno ve que hay surgen derivadas para G, pero no surgen derivadas para lambda, ¿no? El lambda es algebraico, sí. ¿Qué se asume como así? Ah, es que... Ah, ¿dónde está? No, creo que era más adelante, no más atrás. Acá. Aquí, si te fijas, las ecuaciones de campo son las mismas que la teoría clásica, que es relatividad. Agregas este término y este término solamente involucra G dependiente de la escala. O sea, si lambda dependiente de la escala no incluye otros términos. No de derivadas, pero sí lambda depende del tiempo. La dependencia en la escala la hace depender del tiempo. Sí, a lambda. Aquí lambda depende. Todo esto que está lambda, A y G dependen del tiempo. Pero de hecho, bueno, si tomo la derivada covariante de esta ecuación de acá, a los ambos lados, ahí sí me va a aparecer una derivada de lambda, naturalmente. Sí, pero aquí en la ecuación de Friedman no se ve como explícita. Y hay un conveniente, o sea, otras condiciones de Ya, no hemos probado con otras condiciones de energía y sería interesante ver qué pasa cuando aplicamos otras condiciones de energía no a la energía nula. Sí. Nosotros usamos condiciones de energía nula porque ven ama la condición de energía nula y siempre la he usado, así que... Pero se podrían usar otra en principio, sí. ¿Alguna consulta, gente? Démosle entonces un aplauso, Felipe. Muchas gracias a todos por venir. El siguiente martes vamos a tener de nuevo un ciclo Pisa Seminar y ahora abajo hay pizza para que puedan ir a comer. Muchas gracias.